Quiero referirme, señor presidente, y la opinión pública nacional, básicamente a las razones que creo mueven a la gente a las calles de manera masiva y de manera contundente y permanente. Esta movilización pasará el año entrante y escalará. Lo que he visto aquí entre todo el gobierno presente y algunos miembros del comité de paro es pensar que la gente ha salido a las calles por unos anuncios, unos hechos, unos proyectos futuros de reformas. Completamente equivocados. La gente no está saliendo a la calle por esos anuncios que unos gremios, unas personas, como dice la ministra del Trabajo, que no puede ella evitar, han pronunciado. Esa es una manera de no entender lo que está pasando en la sociedad colombiana. La sociedad colombiana está saliendo a las calles por leyes existentes, por unas realidades existentes, no futuras, no programadas, no anunciadas. Porque al cabo de un cuarto de siglo más o menos, se ha percatado de que esas leyes le conculcan derechos fundamentales. Tenía que pasar medio siglo, 25 años, en el caso de la ley 100, de la ley 50, de la ley 30, porque no había otra manera de percibir en la vida cotidiana que esas leyes, contrario a lo que decían, no garantizaban derechos. La gente está en las calles porque sabe que no hay calidad en la salud pública que la ley 100 prescribió. La gente está en las calles porque saben que a pesar de haber ahorrado 25 años en fondos privados de pensiones, los fondos privados de pensiones creados en la ley 100 no dan pensión. Los engañaron, los estafaron, se sienten estafados. Es clase media que ahorraba en los fondos privados y que se han dado cuenta que han invertido los ahorros de su vida en un negocio de dos grandes sujetos muy poderosos en Colombia, Luis Carlos Sarmiento y el Grupo Empresarial Antioqueño, que se quedaron con los ahorros, que los usaron en sus lógicas empresariales. La juventud que sale a las calles, el muchacho Dylan que mató el Estado, no estaba en una universidad, ni pública ni privada, se graduaba ese año en el bachillerato, lo que quería era ingresar a una universidad. La mayor parte de la juventud colombiana sabe y no está en el desacierto, no la han mal informado, no se ha engañado, no ha sido manipulada, que la mayoría de ellos no pueden ingresar ni ingresarán en su vida a ninguna universidad, porque la ley 30 no lo permite, no le financia la posibilidad de acceder a una universidad pública gratuita. Usted hablaba de los 9 millones de personas que no tienen derechos, dice usted, que no tienen salarios, que están por fuera de todo. ¿Usted sabe qué pasaría en esas familias si los hijos de esas familias pudieran ingresar a una universidad? ¿Cuánto vale eso? ¿Ha hecho el cálculo, ministra del Trabajo? Vale 14 billones de pesos al año que toda la juventud entre a una universidad. ¿Y esos 14 billones lo tenemos? Solo miren la reforma tributaria y lo que le van a reducir a las empresas, ministro de Hacienda, y ahí tiene la plata. Pero no. Aquí no se trata de que la juventud toda de Colombia pueda ingresar a la educación superior. Eso no se ve como la salida de la pobreza. No se ve como la salida de la desigualdad social. Usted, ministro de Hacienda, acaba de dar una explicación, le quiero decir, irreal, del problema de la desigualdad social y la pobreza en Colombia. No es que es un problema de legalidad. Eso escribió Duque en el programa. Eso no es cierto. No es porque hay una formalidad y una informalidad que divide la ley
por lo cual Colombia es uno de los países más desiguales del mundo o tiene los niveles de pobreza que tiene. No, es porque a la juventud no se le deja estudiar. Senador del Partido Conservador, ¿usted qué dijo? Es que hay que lograr que la expresividad individual se pueda plasmar en la economía, ¿sí? Dele educación a la juventud. Eso no es socialismo. Esa es la economía del siglo XXI. ¿Cuánto vale? 14 billones. ¿Cuánto tenemos en el presupuesto? 200 y pico. ¿Por qué no lo damos? Porque no entra en la cabeza de quienes gobiernan en Colombia. No existe esa voluntad política. ¿Por qué la gente sale a la calle? Porque no tiene pensión. Entonces hablemos de eso. 25 años de existencia de la Ley 100 y de los fondos privados de pensiones. 2 fondos privados administrados por 2 grupos. Uno, Luis Carlos Sarmiento. El otro, el Grupo Empresarial Antioqueño. Manejan 200 billones de pesos. ¿Cuánta gente se ha pensionado en esos fondos? 300.000. La inmensa mayoría de los cotizantes, 8 millones, no tienen pensión. Los estafaron. Dice la ministra del Trabajo, uy, es que ojalá el ministro de Hacienda me dé unos recursitos porque tenemos 150.000 en adulto mayor. ¿Saben que una reforma a la ley de pensiones actual, no en beneficio de Luis Carlos Sarmiento, sino en beneficio de la gente, permitiendo que cotizaran por lo menos hasta 4 salarios mínimos en Colpensiones en vez del fondo privado, le garantizaría a las personas cotizantes pensión en el 75% del salario y no en el 22%, como establece el fondo? Y saben que eso le liberaría a los presupuestos nacional cada año 13 billones de pesos, con los cuales subsidiamos los fondos, los pagos en Colpensiones. Y que saben, si usáramos la mitad de esos 13 billones en las cuotas de bonos pensionales de la población adulto mayor que hoy no tiene pensión, ¿cuánta gente se beneficiaría? Haga las cuentas, ministra del Trabajo. No son 150.000, serían 2 millones de viejitos y viejitas en toda Colombia. 150.000 nuevos, no, 2 millones nuevos, simplemente si la plata no le llega toda a Luis Carlos Sarmiento y al Grupo Empresarial Antioqueño, sino si le llega a Colpensiones y por tanto el Estado libera 6 billones para pagar cada año bonos pensionales de los que hoy no tienen pensión. 2 millones de personas. ¿Saben qué pasa con la tierra en Colombia? Miren lo que dice la ministra del Trabajo. No, hagámosle las vías terciarias hasta los recónditos lugares de tierras infértiles a donde han desplazado al campesino. ¿Y acaso allá donde hicieron Luis Carlos Sarmiento y Odebrecht, o no hicieron la doble calzada famosa con la que se robaron los dineros públicos en el Magdalena Medio, ministro Carrasquilla? ¿Acaso esa tierra que ya tendría doble calzada pavimentada no está llena de un grupo de 50 terratenientes derivados del narcotráfico que desplazaron violentamente al campesinado del Magdalena Medio? Porque esas zonas no son de reforma agraria. Es que entregar la tierra, señor ministro Carrasquilla, a los campesinos no es la forma de disminuir la desigualdad social, superar la pobreza y, óigame bien, Carrasquilla, desarrollar el capitalismo en Colombia. Es que el socialista Petro, entonces quieres el comunismo. No, el capitalismo. Usted ha visto en Estados Unidos o en Europa que la tierra se le entrega a los mafiosos feudales para que no produzcan. ¿Dónde? ¿Qué país? ¿Qué estado de los Estados Unidos tiene eso? No, lo tiene Colombia. ¿Y sabe por qué? Porque los dueños del poder son una clase. Los terratenientes improductivos de Colombia, que al mismo tiempo son los dueños de los bancos.
y este Congreso y este gobierno y ese partido de gobierno obedecen a esos intereses, y esos intereses no son productivos, no son capitalistas, son feudales, son mafiosos. Por eso tenemos esta desigualdad. Por eso las leyes vigentes, y quiero que esto se me entienda bien, leyes que se hicieron a finales del siglo XX, la 100 entre César Gaviria y él, la 50 entre César Gaviria y él, la 30 de César. Concluya, senador. Esas leyes son una contrarreforma a la Constitución del 91 que pregonaba garantizar los derechos universales a la educación, a la salud, a la pensión, a la estabilidad laboral. ¿Saben qué está haciendo la gente en las calles? Reclamando la reforma de esas leyes para volver al espíritu de los derechos de la Constitución del 91. O el gobierno acepta esa negociación, que en cierta forma significa superar el neoliberalismo como forma de regulación de un capitalismo raquítico en Colombia, o se conquistan las urnas. Yo invito a Duque. Termine, tiene 30 segundos, senador. Sus senadores me están acusando. Invito a Duque a negociar con el movimiento que está en las calles, que la superación y las reformas de unas leyes que ya demostraron en la práctica que no garantizan derechos, la ley 100, la ley 50, la ley 30 y otras, para superar el neoliberalismo, porque es insostenible en la sociedad colombiana y en el mundo de hoy. Negocie, habrá mucha paz. Él se fortalecerá como presidente de la República y se fortalecerá la democracia y